Decir que actualmente las artes marciales mixtas no son el deporte en boca de todos es definitivamente abrir con los ojos cerrados. Y esto no es algo que opinen únicamente los seguidores, sino esto conlleva de igual manera a que existen intereses bastante ajenos al deporte. Esto en las redes pasan a afectar directamente a y esto no para aquí, sino que en algunos casos aún peores hablan en la totalidad del deporte. La afición es la que sale perjudicada, consumiendo un relleno que nos deja con dos únicas opciones: vacío o falsedad. Y sabemos con creces cuál de estas dos opciones es la que la mayoría de los fans escogen. Es por eso que a continuación te presento 5 momentos controversiales en la historia de las artes marciales mixtas. Atención, el material visual que se muestra a continuación no es de mi pertenencia. Encontrarás el enlace original en la descripción del video. Mixed Match, término en inglés que se usa para llamarle a un encuentro muy pero muy disparejo, en la mayoría de los casos representando una ventaja ya no considerable sino descomunal para uno de los peleadores. Esta práctica lleva bastante tiempo dándose dentro de los relatos ficticios, claro, mucho antes de que existiera el término popular, siendo el ejemplo más conocido dentro de la cultura popular la mítica historia de David y Goliat, pasando después por varios cartoons y animaciones en la historia contemporánea, donde un villano o protagonista es infinitamente superior a este en cuestión de habilidades. Una de las pocas diferencias que existe entre la ficción es que en esta categoría hay casos donde un cuerpo más voluminoso sí hace la diferencia en la pelea. Poniéndote un ejemplo, tal vez algo extremo. ¿Te imaginas a John Dodson, peleador de 1,60 metros, enfrentándose por ejemplo a Cristian Colombo, peleador de peso completo? Está claro quién está en el mejor momento dentro de su respectiva división. Sin embargo, debido a que ambos peleadores están a un nivel profesional, sería claro quién sería el ganador. Ahora, esto se daba mucho en los primeros eventos del UFC y el Pride en Japón, donde era normal ver a unos mastodontes como Manuel Yarbrough o Bob Sapp batiéndose frente a peleadores pequeños asiáticos. Pero bien, esto hoy en día se sigue dando, igualmente en Japón, aunque en este caso es en otra empresa, cuyo límite de peso en este tipo de peleas es considerado casi un open weight match. Tan solo a finales del 2016, la brasileña Gabi García aplastó a la veterana japonesa Yumiko Hotta. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que Gabi García pesaba 107 kilos al momento de la pelea. Así es. Si esta mujer compitiera en categorías masculinas, estaría cortando peso para enfrentar a los pesos semicompletos. Por otra parte, Hotta pesó 72 kilos. Esto, a la par de que al momento de pelear contra García, contaba con la no mínima cantidad de 50 años de edad. Sin duda, esto ya no se trata de una pelea abierta a un resultado underdog, sino un espectáculo mucho más retorcido. Hace aproximadamente 5 años, la USADA, comisión encargada de supervisar el uso correcto de sustancias de parte de los peleadores, entró de lleno al UFC, haciendo que curiosamente varios peleadores conocidos por su explosividad tuvieran un notable declive tanto en su físico como en sus desempeños. Claro que no es Víctor Belfort. No rindiendo lo mismo y viniéndose fuertemente afectados por otras medidas necesarias para el combate como el corte de peso, siendo la USADA culpable de arruinar varios combates de ensueño. No obstante, son demasiados los casos en los que se habla de un fallo en la prueba previo a la pelea, que no evitan bien que el peleador suba al octágono. Por poner algunos ejemplos, Anderson Silva previo a su pelea con Nick Diaz, Jon Jones antes de pelear frente a DC, o Brock Lesnar y Mark Hunt. ¿Qué es lo que pasa? Dinero. Eso es lo que en la mayoría de los casos ocurre. Solo analicemos los nombres anteriormente mencionados. Todos son peleadores hiperentretenidos, famosos por llenar estadios. Y claro, sacarlos de último momento representaría una pérdida monetaria importante para la compañía. Dato curioso, Lorenzo Fertitta, antiguo dueño del UFC, trabajó durante varios años en la Comisión Atlética de Nevada, organización que da luz verde en estos casos. Hay que aclarar que varios peleadores
han sufrido daños en estos combates frente a peleadores posiblemente dopados. Michael Bisping, por ejemplo, perdió un ojo frente a Víctor Belfort, y otra joven promesa, Chris Holworth, ha hecho declaraciones públicas sobre un entrenamiento frente a TJ Dillashaw con esteroides, que terminó en afectar su desempeño general. Fedor Emelianenko, expresidente, nunca hizo oficial el cambio a la apelación. Por tanto, esa derrota sigue estando vigente en el récord de Fabio Maldonado. Voy a ser muy sincero con respecto a este punto. Los comentaristas, tanto del UFC en inglés como en español, repiten constantemente que ante las decisiones controversiales, que la empresa no designa a los jueces para esta pelea, sino a la comisión atlética de dicho estado. Este comentario se encarga únicamente de limpiar las manos de la empresa, pero esto no quiere decir que las tarjetas hayan estado trucadas. Es algo muy similar a lo que pasa en el box. Yo mismo hice un video relacionado al tópico, el cual puedes encontrar en la descripción. Y es que los jueces están protegidos bajo el criterio personal, ya que califican bien en cuanto a volumen de golpes, agresividad, control del octágono, agarre, entre otras muchas cosas. Pero no hay ningún libro que te diga cómo calificar esto. Se basa forzosamente en la interpretación y la subjetividad. Y recordemos que la subjetividad en muchos casos no es que sea propia del juez. Puede que sea propia de los amigos del juez o de alguna persona con acceso a bastante dinero. Por otra parte, estas controversiales peleas se han dado en otros continentes. Recordemos el caso de Emelianenko vs Maldonado en Rusia. Aceptémoslo. Hasta el juez más incompetente sabría que el primer round fue cuando menos un 10-8 a favor de Maldonado. Por no hablar del referee que le dio el beneficio de la duda en más de una ocasión a Fedor Emelianenko. Los otros dos asaltos, creo yo, los ganó Emelianenko justamente por un 10-9. Por tanto, esperaríamos algo así como un empate 28-28 o bien un 28-27 a favor de Maldonado. Los jueces, en cambio, vieron un 29-28 a favor de Fedor. Maldonado claramente impugnó la decisión, la cual por consiguiente fue cambiada a un 28-28. Sin embargo, la Comisión Atlética de Rusia, de la cual por cierto Fedor Emelianenko es presidente, nunca hizo oficial el cambio a la apelación. Por tanto, esa derrota sigue estando vigente en el récord de Fabio Maldonado. As Jones and Sonnen look to capture box office magic this Saturday, a man that is no stranger to drawing money. Definitivamente este puesto puede ser catalogado mayormente como una teoría de conspiración que como algo verdaderamente serio. Es lo que dirían algunos al abordar el tema únicamente por fuera. Pero esto es falso. Y hay incluso varios peleadores que respaldan esta teoría, e inclusive han existido acciones legales secundadas por estos. Se trata de las acusaciones que, cabe destacar, no son pocas, alegan acerca del UFC como un monopolio, ya que, según las acusaciones respaldadas por, entre otros nombres, Cung Le y el legendario Ken Shamrock, la UFC se está apoderando del mercado global de las artes marciales mixtas, adquiriendo empresas con posible potencial para hacer una competencia antes de llegar a un crecimiento considerable, a la par con la compra de otras empresas con dominio claro sobre el público oriental, como la aclamadísima Pride FC. Por consecuente, obligando peleadores a firmar contrato con el UFC, ya que el contrato, en muchos casos, era con la compañía madre Zuffa y no con la empresa. Por tanto, peleadores que hace años no son relevantes en la empresa, aún tienen contrato vigente con esta. Y considerando que la mayoría de las demás ligas de artes marciales no tenían el suficiente alcance mediático como para que el peleador se hiciera de un nombre dentro del deporte, la mejor opción para muchos fue retirarse del deporte, irse a pelear a Rusia o bien firmar un contrato de varias peleas con UFC. Solo por poner algunos ejemplos de empresas compradas por Zuffa, están Elite FC, Parade FC, Affliction, Strikeforce y World Fighter Silence. Hay que contextualizarnos y tomar en cuenta que varios nombres de gran relevancia, como los hermanos Díaz y los hermanos Nogueira, se formaron en estos circuitos. Y todos sabemos el dinero que estos hacen fluir, que producen en marketing, en llenar estadios, entre otras cosas, principalmente los hermanos Díaz.
Debe ser lo menos predecible posible con respecto a este listado. Sin embargo, no hay por dónde. Es imposible no mencionar esto en el primer escaño. En palabras del ya retirado Nate Query, el acuerdo de Reebok es una cachetada en la cara. Y es que según el veterano peleador, en su pelea de retiro recibió la cantidad de $40,000 por parte de patrocinadores, siendo que con los acuerdos de Reebok, este peleador hubiera ganado la cantidad de $5,000 para este compromiso. Otros peleadores como Fabricio Werdum también han puesto el grito en el cielo con respecto a este asunto, puesto que UFC, siendo ya una empresa multibillonaria, comenzó a usar un programa en el cual un patrocinador, al dar una cantidad de, por ejemplo, $5,000 a un peleador, primero tenía que pagarle la para nada pequeña cifra de $100,000 a la gente del UFC. Un negocio, claro está, para nada equitativo. Y teniendo en cuenta que en muchos casos los pagos de los patrocinadores eran mayores a los del UFC, una suma promedio entre los $5,000 y los $15,000 por pelea, y digo un promedio porque hay peleadores que incluso ganan menos que eso, hicieron que grandes nombres como Ryan Bader, Ali Bogotinov, Kyoji Horiguchi, Benson Henderson y Rory McDonald, entre otros, hayan optado por irse a otras ligas, donde junto con un trato más adecuado, reciben una monetización libre por parte de estos patrocinadores. Me gustaría cerrar este escaño con una frase que me dijo Gabriel Mogli Benítez con respecto a este asunto. Si no me crees, puedes ver tú mismo la entrevista que le realicé hace un par de meses en la descripción del video. Nos pasaron a joder. Si el video te gustó, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a seguir creciendo y hacer más contenido así. Yo soy Alex Alcalá y nos estamos viendo en la próxima. Debe ser lo menos predecible posible con respecto a este listado. Sin embargo, no hay por dónde. Es imposible no mencionar esto en el primer escaño. En palabras del ya retirado Nate Query, el acuerdo de Reebok es una cachetada en la cara. Y es que según el veterano peleador, en su pelea de retiro recibió la cantidad de $40,000 por parte de patrocinadores, siendo que con los acuerdos de Reebok, este peleador hubiera ganado la cantidad de $5,000 para este compromiso. Otros peleadores como Fabricio Werdum también han puesto el grito en el cielo con respecto a este asunto, puesto que UFC, siendo ya una empresa multibillonaria, comenzó a usar un programa en el cual un patrocinador, al dar una cantidad de, por ejemplo, $5,000 a un peleador, primero tenía que pagarle la para nada pequeña cifra de $100,000 a la gente del UFC. Un negocio, claro está, para nada equitativo. Y teniendo en cuenta que en muchos casos los pagos de los patrocinadores eran mayores a los del UFC, una suma promedio entre los $5,000 y los $15,000 por pelea, y digo un promedio porque hay peleadores que incluso ganan menos que eso, hicieron que grandes nombres como Ryan Bader, Ali Bogotinov, Kyoji Horiguchi, Benson Henderson y Rory McDonald, entre otros, hayan optado por irse a otras ligas, donde junto con un trato más adecuado, reciben una monetización libre por parte de estos patrocinadores. Me gustaría cerrar este escaño con una frase que me dijo Gabriel Mogli Benítez con respecto a este asunto. Si no me crees, puedes ver tú mismo la entrevista que le realicé hace un par de meses en la descripción del video. Nos pasaron a joder. Si el video te gustó, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a seguir creciendo y hacer más contenido así. Yo soy Alex Alcalá y nos estamos viendo en la próxima. Debe ser lo menos predecible posible con respecto a este listado. Sin embargo, no hay por dónde. Es imposible no mencionar esto en el primer escaño. En palabras del ya retirado Nate Query, el acuerdo de Reebok es una cachetada en la cara. Y es que según el veterano peleador, en su pelea de retiro recibió la cantidad de $40,000 por parte de patrocinadores, siendo que con los acuerdos de Reebok, este peleador hubiera ganado la cantidad de $5,000 para este compromiso. Otros peleadores como Fabricio Werdum también han puesto el grito en el cielo con respecto a este asunto, puesto que UFC, siendo ya una empresa multibillonaria, comenzó a usar un programa en el cual un patrocinador, al dar una cantidad de, por ejemplo, $5,000 a un peleador, primero tenía que pagarle la para nada pequeña cifra de $100,000 a la gente del UFC. Un negocio, claro está, para nada equitativo. Y teniendo en cuenta que en muchos casos los pagos de los patrocinadores eran mayores a los del UFC,
Una suma promedio entre los $5,000 y los $15,000 por pelea, y digo en promedio porque hay peleadores que incluso ganan menos que eso, hicieron que grandes nombres como Ryan Bader, Ali Bogotinov, Kyoji Horiguchi, Benson Henderson